Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás? Mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda. Espero que estés muy bien, ¿vale, cariño? Aquí yo de vuelta otra vez Géminis. Como dice en esa frase, mala hierba nunca muere, cariño, ¿vale? ¿Cuántos habrán dicho ya que no vuelva, que no vuelva, que no vuelva? Aquí estoy, corazón. Hasta algo se ha caído. Me ha hecho asustar. Dios mío. ¿Qué ha sonado? No sé. ¿Han escuchado? Ha sonado como agua, ¿no? Es esto. Se me ha escarapelado los pelos, cariño. Una mala energía seguro hay que por aquí. Bueno, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando pasa este tipo de energía, ¿vale, Géminis? Muy bien, corazón. Aquí estoy otra vez. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Te extrañaba, cariño, sinceramente te extrañaba, ¿vale? Vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, cariño. Muy bien. Es muy curioso, mi querido Géminis, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si tú en estos momentos estuvieras lo que es en modo Zen, ¿vale? Estás meditando, reflexionando, pensando, o quizá me dice Richard, lo único que quiero es mi paz. No me meto con nadie, pero tampoco quiero que nadie se meta conmigo. Es como si estuvieras muy cerca a lo que es a la parte espiritual. Pero lo que me llama la atención más, Géminis, es que yo he visto muchos rostros como de lagartos, como de dinosaurios, cariño, que te acechan, que te miran, que te observan. Mi abuela decía que cuando uno está más cerca a lo que es a Dios, cuando tu corazón está más entregado a lo que es a Jehová, cariño, a la parte espiritual, lamentablemente el enemigo ataca. Entonces, ¿para qué? Para que tú pierdas tu fe, para que tú simplemente salgas de ese modo de la parte espiritual. Posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, yo he estado creyendo mucho lo que es en Dios, en el universo, en las energías, pero mira lo que me ha pasado. He tenido algún tipo de decepción, ha pasado esto lo que es a mi familia, pero recuerda lo que dijo mi abuela. Cuando uno, Géminis, está en ese proceso de despertar espiritual, el enemigo siempre va a intentar desviarte de tu camino, mi querido Géminis. Siempre, ¿vale? Y esto te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a mucha gente que conoce de esto. Entonces, por esa parte, tú, Géminis, no te sientas mal. Todo se va a poner lo que es en orden. Tú continúa con tu fe, con tu energía, con tu buena vibra. A lo mejor me dice Richard, ¿cómo es posible, como dice mi madre, ¿vale? Mi madre dice, yo me cuido, hago lo que es una vida sana, yo prácticamente no me meto con nadie, pero mira cómo estoy. Me enfermo de esto, me enfermo del otro. No entiendo, cariño. No es cuestión de que tú te cuides, no es cuestión de que tú no hagas nada malo. No, cariño, simplemente que ponte a pensar que nosotros estamos en este cuerpo, cariño, es como si fuera prestado, ¿vale? Entonces, este cuerpo también se deteriora también.
también se desgasta. Y más si a lo mejor de repente desde niños, quizás la alimentación no ha sido buena o de repente te lo has pasado solamente sufriendo o con estrés. En algún momento el cuerpo pues empieza a fallar. Y esto no quiere decir que Dios sea malo, que el universo sea malo. No, simplemente que por X motivos el cuerpo se ha ido deteriorando, como ejemplo para mi madre, ¿no? Entonces, con el tema de la parte de los sentimientos, muchas veces dice Richard, soy una mujer de mi casa, soy un hombre de mi casa, solamente trabajo, del trabajo para casa, etcétera, etcétera. Pero esta persona, mira, me ha mentido, me ha engañado, me ha sacado los cuernos. En primer lugar, Géminis, no vas a ser ni la primera ni la última persona que le pase esto, ¿vale? El otro punto, Géminis. Aquí no tiene culpa tampoco ni Dios ni el universo. Tú has decidido, cariño, estar con esa persona, experimentar o simplemente darte una oportunidad con esa persona. Las cosas no han funcionado, pues entonces estás prácticamente, tienes esa potestad de decir se acabó aquí, se acabó la relación. Lo siento, pero terminamos porque no me gusta tu forma como llevas tu vida. Entonces, la última palabra lo tienes tú. Todo es libre albedrío. Pero ¿por qué me pasa esto, Richard? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor Dios, cariño, te abre los ojos porque sabe que con ese hombre o esa mujer nunca vas a ser feliz? Ya, Richard, pero yo lo amo, yo lo amo. Cariño, pero esta persona no te va a hacer feliz. Es mejor que te saques esa máscara cuando hay tiempo, a que a lo mejor de repente tengas 60, 80, 100 años y cuando mires para atrás vas a decir, Richard, ¿por qué ahora? ¿Por qué no me pasó esto cuando tenía ganas de vivir, ganas de salir, de disfrutar? Ahora solamente quiero estar en casita, cariño. Entonces, agradece que te pasan las cosas antes. Agradece. Y si esto de repente te pasa a los 60, 70, 80 años, cariño, también agradece, porque te has liberado de una mala energía. Y cada minuto, cada segundo, cada hora, Géminis, es oro. Es oro, cariño. El regalo más preciado que Dios nos ha dado es la vida y el tiempo. Entonces agradece, Géminis. No todo tiene por qué ser malo o culpa de Dios. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué me dicen. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Pero a veces, cariño, los seres humanos no entendemos, ¿no? Porque yo veo también cuando hago las consultas y dicen, ay, ¿por qué? La consulta no, en los comentarios. ¿Por qué todo tu signo es malo? Seguro que me dirías que es bueno si te digo que Pepe Lucho te ama y viene mañana, ¿no? Seguro que sería bueno si te digo que Pepe Lucho la Lupe va a dejar a su pareja para estar contigo. Ahí sí es bueno. Ahí, hoy tu lectura ha sido perfecta. Maravillosa ha sido, maravillosa. Tienes un 100, ya está, cariño. Y esa gente también, hay un grupo de gente, mira, ahora voy a botar mi veneno. Ya está, Géminis. Entre venenosos nos entendemos. Yo no entiendo esa gente, Géminis, que se suscribe y luego se sale del canal. No entiendo. Yo cuando me suscribo en un canal es porque me gusta y no me salgo. Pero se suscriben y se salen. Quizás porque no han escuchado que esta vez Pepe Lucho lo ama o que la Lupe lo va a llamar. Se salen del canal. No entiendo, cariño. Eso es prácticamente hace falta madurez mental. Madurez mental, lo siento, pero así son las cosas. Así son las cosas. O sea, cuando te sale un mensaje bonito, me amas. Cuando te sale un mensaje negativo, que es tu realidad, prácticamente ya no me quieres. Cariño, eso habla mucho de ti. ¿Vale? Y te lo digo con todo el cariño del mundo. Carta guía, carta consejo. Así que aquellos que se salen de mi canal, vela negra. Te quiero, mentira. Hagan lo que quieran. La carta del Papa, cariño, me dice, amor propio, en primer lugar. Amor propio, porque la carta del Papa, cariño, es una carta de sentimiento, de realismo. Amor propio, mi cascabel, mi rey, mi reina. Y el otro punto, Géminis. Si una persona está contigo y posiblemente tú no sabes qué son, estás en el limbo, ha llegado el momento que aclares esto con esta persona, te dice. La carta del Papa también te habla, cariño, de contratos o de asuntos legales o cosas formales que van a salir lo que es a tu favor, me está diciendo. Un Aries, vamos a ver, me sale un Libra, me sale un Cáncer, cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño.
Vamos a ver, soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que podías lastimar. Viene el karma. Corre, ya está. La letra H, la letra A, la letra K, la letra P, por Dios, la letra U, la letra T y la letra H, cariño. Un poco más y te lo comes todo. Menos mal que estás sufriendo, cariño. Muy bien. A ver, ¿qué me dice el arcángel Gabriel? Un poco más y le sale todo el abecedario. Menos mal que estás sola y solo. A ver, vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Dice, señales. Escucha. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. ¿Vale? Son símbolos de libertad y de protección y a menudo presentan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo y la música celestial llega hasta sus oídos, se encuentra receptivo. Vas a empezar a recibir señales. A lo mejor vas a ver plumas, te vas a encontrar monedas, números repetitivos, sueños y música. Richard, ¿cómo música? Mira, aquí en casa, en el baño nosotros tenemos lo que es un extractor que absorbe la humedad del baño, ¿vale? Porque las casas no la han diseñado para que todo el vapor se vaya a lo que es a la calle. Hay un extractor. Y entonces cada vez que yo voy lo que es a los servicios, al baño, cariño, ese extractor se prende, sí o sí. Y les juro que de ese extractor yo escucho música. Sale música, cariño. Y muchas veces me he quedado de dónde sale. Entonces, por cualquier motivo, tú vas a escuchar música. Y yo siento que ahí es cuando los ángeles me dicen, aquí estoy presente. Richard, pero en el baño, ¿qué culpa tengo yo? Es en el baño. En el baño tengo un espejo donde me apareció la cara también del, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llama? Milei. Y por eso que hice la predicción, cariño. Es como un oráculo, creo. Muy bien. En cualquier lugar se va a presentar la energía. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Tú. El tarot del año. Vamos a ver, Géminis. El tarot del año. A ver, coméntame, cariño. A lo mejor tú me dices, Richard, tienes razón. En mi cocina también escucho la música. O en mi cuarto, en mi baño, en mi azotea. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. Y la carta del 2 de espadas. La carta del diablo. Y la carta del 5 de espadas. Siento, mi querido Géminis, que tú has estado radiante, tú has estado feliz, porque la carta de la emperatriz es una carta de belleza, de felicidad. Pero es como que me dice Richard, me he sentido decepcionado, traicionada por una persona. Has escuchado un comentario o de repente has tenido un encuentro con una persona y esta persona, cariño, te ha atacado. O te han llamado por teléfono y la conversación no ha sido positiva. Entonces, Géminis, recuerda lo que te he dicho. Cuando uno está en una evolución, el enemigo siempre va a querer sacarte de esa zona de confort. Cariño, siento que muchos de vosotros ha sido una semana o va a ser una semana de discusiones, de líos, de malas noticias. Pero esto no quiere decir, cariño, que tu vida va a ser así siempre, ¿vale? Simplemente tómate las cosas con humor, cariño, con humor. Vamos a continuar. ¿Alguien te ha provocado, no, cariño? Yo me lo dirás, Géminis. 2 velas negras lo voy a enviar. Ángeles del amor. A ver. Los ángeles del amor, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Dice, amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. Solteros y solteras. Y para aquellos que a lo mejor de repente están conociendo a una persona, esa persona está por ti. Yo sé, Géminis, que tú vives un poco desconfiado y desconfiada por lo que te han hecho, ¿vale? Pero me dicen, hay una persona que está por ti y encima Cupido lo aprueba. Atrás está Cupido, cariño. Para aquellos que están conociendo, que están tratando, que están saliendo, hay Richard en la lupa, Richard. Para aquellos, esa persona, sus sentimientos son reales. Entonces, no dudes. A ver qué te dice el oráculo, cariño. Vamos a ver. Mi querido Géminis, cariño, mi cascabel, mi rey, mi reina. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Me encanta para ti. Dice, el número 51 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. La cara amable de la vida.
Tienes que disfrutar, cariño, de la vida. Richa, pero estoy solo, estoy sola, pero tienes vida. El regalo mejor, el mejor regalo que nos ha hecho Papá Dios es la vida, Géminis. La vida. No es necesario estar lleno de oro, no es necesario tener el carro de último modelo o viajar por el mundo. Tú puedes ser feliz, cariño, con los pequeños detalles. Te pones a mirar lo que es las estrellas, que a mí me encanta, o te pones a caminar, o sales de repente con tu familia, con tus hijos, o yo qué sé, empiezas a sembrar algo en tu casa. Me dice, la cara amable de la vida. Papá Dios, cariño, va a hacer un pacto contigo, o ha hecho un pacto contigo para que tú seas feliz. Es importante que recuperes a tu niño o a tu niña de tu interior. Pero algo te viene, Géminis. Algo te viene, ¿vale, corazón? La cara amable de la vida. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, vamos a ver qué me dicen. La carta del 10 de copas. Te vas a encontrar con alguien o va a haber una reconciliación muy pronto, ¿vale? Muy pronto. Esta persona puede ser de elemento agua. Quizás algunos de ellos son de cabello corto, cabello moreno o cabello castaño, algunos rubios o rubias. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Hay una reconciliación con la familia. La carta del 6 de oros. Vas a recuperar un dinero o te llega lo que es un dinero extra también o un contrato. Elemento tierra. Posiblemente puede ser que también te va a apoyar una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 6 de copas, cariño, siento que hay una persona que te recuerda mucho desde que vosotros eran muy jóvenes, niñez o infancia. Elemento agua puede ser, cariño, Cáncer, Escorpio, Piscis. Una persona que ya tiene más de 40 años, más de 50 inclusive. Esta persona posiblemente, cariño, tiene hijos, pero sin embargo siempre te recuerda. Delgado o delgada también. Le gusta vestirse de una manera clásica, cabello corto si son varones. Tiene mucha cana. Entonces, hay una persona muy mayor que siempre te extraña, mi querido Géminis. No sé por qué siento un Piscis, pero bueno, te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Géminis.